Una de las oradoras que más me impactó de uno de los eventos que hicimos de TEDx Río de la Plata es Georgina Orellano. Georgina es trabajadora sexual y es la secretaria general de AMAR, que es la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. Hablamos sobre cómo ella ve el mundo y también sobre la problemática que tiene junto a sus compañeras, que también son trabajadoras sexuales. Este es un episodio con un tono distinto al de otros episodios de Aprender de Grandes porque hablamos de temas explícitos. Así que les sugiero que vean el video antes de decidir si quieren compartirlo o no. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Hola Georgina. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Me gusta empezar con una pregunta grande y en tu caso me gustaría muchísimo saber qué aprendiste en todos estos años de trabajar por los derechos de las trabajadoras sexuales. Contame qué aprendiste. Bueno, principalmente aprendí a saber qué derechos tenía, porque en un principio había un desconocimiento total sobre los derechos que tenemos por ejercer el trabajo sexual en el espacio público o en ámbitos privados. Y bueno, y había como una ignorancia, ¿no?, nuestra y una naturalización a ciertas prácticas de violencia institucional. O sea, nosotras pensábamos que estaba bien que la policía nos pidiese coimas policiales, que de hecho teníamos que pagarle porque si no íbamos presas y que nada, que como que creíamos que estábamos haciendo algo delictivo y que rozaba, ¿no?, con situaciones de ilegalidad. Entonces, cuando llegamos a la organización y nos formaron y nos dieron charlas y demás, sentimos como mucha impotencia porque durante muchos años la fuerza de seguridad se amparaban en el desconocimiento nuestro, ¿no?, para vulnerar aún más nuestros derechos. Entonces eso fue lo primero que aprendí, era como ver que en todo el contexto legal de la actividad en Argentina y entender que no le tenía que pagar a nadie, que el trabajo que yo hacía y que hago no es un delito, ¿no?, que estaba mal en todo caso lo que hacían las fuerzas de seguridad con nosotras, y también entendí que no es fácil ir a denunciarlo, ¿no?, porque no hay ninguna entidad estatal que pueda llevar adelante las denuncias sin tener una mirada prejuiciosa sobre nuestro trabajo. Para entender bien, ¿cuál es Ujú. la situación o el estatus legal de la prostitución en la Argentina? ¿Qué se puede, qué no se puede, Mm. qué es legal, qué no? Mira, a nivel nacional, siempre y cuando seas mayor de edad y realices la actividad de forma voluntaria, no contempla un delito alguno, pero sí por debajo, digamos, entendiendo que Argentina es un país federal y cada municipio y provincia tiene sus propias legislaciones, hay ámbitos en los cuales nosotras podemos ejercer el trabajo sexual que están criminalizados, ¿no? En 18 provincias está prohibido hacer uso del espacio público para ofrecer servicios sexuales y llevan detenidas a nuestras compañeras hasta 60 días. Mm. O sea, no está penada la prostitución, sí lo que está penado es utilizar el espacio público para ofrecer los servicios. En 18 de 24 Claro, provincias, o sea, en la mayor en la parte de las mayor parte de las provincias. provincias está, y que sigan vigentes esas normativas hace que la policía se ampare justamente eso, para pedirle coimas a las compañeras, para hostigarlas, para detenerlas arbitrariamente. Después en 12 provincias están prohibidos también el funcionamiento de cabaret, whiskerías, casas de citas y todo lugar privado donde se lleven adelante actos de prostitución. Quiere decir que también en 12 provincias ni siquiera se permite que la compañera pueda ejercer el trabajo sexual puertas para adentro, ¿no? Entonces le queda el espacio público como otra salida y bueno, y ahí va a tener que lidiar continuamente con la policía. Y después a nivel nacional lo que está prohibido es publicar los servicios sexuales en avisos clasificados. A través de un decreto presidencial se prohibió, tomándose como una medida para combatir la trata de personas, pero que equiparó un delito con una actividad lícita y que empujó a todo un sector de mujeres que publicitaban de esa forma su trabajo a tener que trabajar en mayor precariedad laboral. Eso es en los avisos clasificados de los Sí. diarios, que ya están cayendo en desuso, ¿no? Eso Ujú, ya con internet y todo eso no creo que eso hoy, por ahí en su ujú. momento sí, ¿de cuándo es esa? ¿Es vieja Del esa ley? 2011. Ah, es relativamente Ujú. reciente. Ah,
Sí, eso lo que Eh, abrió la posibilidad es que las compañeras modifiquen su forma de trabajo, ¿no? Ahora publicitan sus servicios en los volantes en la vía pública, o en perfiles de Facebook, Twitter o en las páginas web. Hubo un intento en su momento de presentar un proyecto, de hecho tiene media sanción el proyecto, para prohibir los volantes en la vía pública, las páginas web y los perfiles de Facebook que ofrezcan servicios sexuales. O sea, como que hay siempre una tendencia de llevar adelante leyes prohibicionistas con respecto a nuestra actividad. claro. Por otro lado, entiendo que no hay un estatus legal del trabajo. Por más que sea Ujú, legal en algunos lugares ejercer el trabajo sexual, quizás no en algunas provincias, ujú, como decías, o sea, hacerlo en la vía ujú, pública. Pero a pesar de que sea legal, entiendo que no está legislada la parte laboral de esto, ujú. ¿no? O sea, ustedes tienen un trabajo reconocido, pueden trabajar en blanco, pueden estar Ujú. registradas. ¿Cómo es eso? No, o sea, hay un vacío legal con respecto a las cuestiones más de derechos laborales. No, no tenemos obra social, no podemos hacer los aportes jubilatorios. De hecho, ni siquiera podríamos ser monotributistas porque no existe la categoría como trabajadora sexual. Hemos intentado varias veces a través del monotributo, digamos, poder acceder a los derechos laborales básicos, Ujú. pero no existe la categoría y tampoco hay una intención política, ¿no? de intentar crearla, sabiendo de que hay un sector que ejerce el trabajo sexual, sino que siempre nos ofrecen como otras figuras, como peluquera, masajista, como otras figuras para que terminemos monotributándole al Estado, pero de manera engañosa. Y muchas de nosotras resistimos frente a eso porque no es un delito nuestro trabajo, entonces no entendemos por qué no nos quieren abrir una categoría o por qué nos incitan a que tengamos que utilizar como pantalla otras actividades laborales que nosotras no realizamos cuando el trabajo sexual no es un delito. Entonces hay un gran vacío legal y justamente a partir de eso es que la organización le exige al Estado y a los gobiernos un reconocimiento de derechos laborales para las trabajadoras sexuales. Cuando decís la organización, hablas de AMAR. Hablo de Amarse. Contame un poquito qué es y cómo están organizadas. Bueno, AMAR es la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, el sindicato de trabajadoras sexuales en nuestro país, que tiene 22 años, que nuclea 6.500 trabajadoras sexuales, que está presente en 10 provincias, que pertenece también a la Central de Trabajadores y de Trabajadoras de la Argentina y que hace parte de una red regional de trabajadoras sexuales, que es la Red Tracé, que está compuesta por 13 países, o sea, hay en 13 países de la región hay organizaciones de trabajadoras sexuales que justamente luchamos todo por lo mismo, no por un reconocimiento por parte del Estado. Ujú. Amar lo que hace es defender los derechos humanos y laborales de las mujeres que nos autopercibimos como trabajadoras sexuales. Más allá de las más de 6.000 Ujú. miembros, miembros o miembras, no sé cómo se dice, miembros Sí, creo. sí, Miembros, miembras, decimos. miembras, sí, no sé. De AMAR, ¿saben cuántas personas ejercen el trabajo sexual en la Argentina? Mira, el último censo que se hizo junto con el Ministerio de Salud de la Nación se hizo en el año 2009 y arrojó un piso de 80.000 trabajadoras sexuales, 20.000 que ejercen el trabajo sexual en la vía pública y 60.000 que ejercen en ámbitos privados, ya sea cabaret, whiskerías, en departamentos privados, en bares. Y ese fue como el último dato. Nosotras creemos que desde el 2009 para adelante seguramente ha aumentado el número de trabajadoras. Lo vemos cuando hacemos trabajo territorial, que cada vez son más las mujeres que se dedican a ejercer el trabajo sexual, que hay no, una cuestión de migración también importante, de compañeras de República Dominicana, de Paraguay, de Perú. Entonces creemos que el número ha incrementado. Ujú. Ahora que entiendo un poquito el Ujú. mapa de la situación, de qué es legal y qué no y cuántas son, contame cómo es el proceso de elegir este trabajo. ¿Cómo Ujú. vos o tus compañeras fueron decidiendo dedicarse a esto? Mira, la verdad que cada una de nosotras somos muy distintas, o sea, como la gran mayoría de las personas, ¿no? Las mujeres, nosotras tenemos como esta mirada de que cada mujer es un universo, entonces en distintas etapas y en distintos momentos de nuestras vidas y bajo distintas circunstancias hemos optado o elegido ejercer el trabajo sexual. La gran mayoría de las que nuclea la organización somos mujeres que venimos de los sectores populares,
que a la hora de tener que salir a trabajar nos encontramos con muy pocas opciones, por ser mujer, por ser parte de una clase trabajadora, por vivir en una sociedad machista y patriarcal. O sea, las opciones que tenemos son muy pocas, son todos trabajos feminizados, son todos trabajos de autocuidado y sobre todas las cosas son trabajos mal pagos. Y para nosotras el trabajo sexual, frente a las opciones que tenemos, es la mejor, representa la mejor opción en tema de autonomía, con el tema de los tiempos, que no cumplimos horario, que muchas de nosotras podemos contemplar el tema del trabajo con la maternidad, ya que el 86% de las trabajadoras sexuales somos mamá, somos jefa de hogar, entonces también nos da como... Mamá y jefa de hogar, Claro, las dos cosas a la vez. Y también lo que nos da es una remuneración económica en comparación a los otros trabajos, digamos, más atractiva. Y entonces por eso lo terminamos decidiendo. Claro. ¿Y están orgullosas del trabajo? Al principio no aparece el orgullo. Lo que aparece es mucha vergüenza y mucha culpa. Hay muchas de nosotras que cuando comenzamos a ejercer el trabajo sexual no se lo contamos a nuestra familia, no hubo un intento de contárselo a nuestro entorno. De hecho, todo lo contrario, lo ocultábamos. Lo ocultábamos por miedo a que nos excluyan, por miedo a que se enojen, no por vergüenza también. Es un trabajo que te genera en un principio como mucha culpa. O sea, sentís culpa de todo porque crees que estás haciendo algo que no debes, que hay una desvalorización al trabajo sexual, que hay un cuestionamiento social, ¿no? Y recae ahí la mirada de los otros y las otras sobre las espaldas de las trabajadoras sexuales, y todo eso lo vivimos como una carga. Cuando haces todo un proceso, que fue lo que nos sucedió a cada una de nosotras, de esto, de darnos cuenta que la vergüenza y la culpa no es por el trabajo en sí, sino por la mirada prejuiciosa y el estigma que hay hacia el trabajo sexual, y que para cambiar eso, y nosotras tenemos que salir del closet, ¿no? Para intentar cambiarlo, y bueno, y tenemos que salir a contar verdaderamente lo que somos, lo que hacemos, entendiendo que no estamos haciendo nada malo y defendiéndolo como que es una decisión que en un momento de nuestras vidas nosotras tomamos, y que tiene que haber un respeto hacia la autonomía y la decisión de las mujeres que tenemos sobre nuestros propios cuerpos. Entonces ahí sí aparece el orgullo y aparece como una reparación, ¿no? de entre nosotras mismas, de esta cuestión de contarlo en todas partes, o sea, en cada lugar donde vamos, o donde de nuestra vida diaria también, o sea, contarlo y esperar la respuesta del otro y tener ya preparada la herramienta para sensibilizarlo o para responderle. Y eso creo que es producto de tantos años de silenciamiento, ¿no? De tantos años de no poder contar cuestiones diarias del trabajo sexual, de no poder compartirlo con nadie, de tener que ocultarlo. Creo que producto de eso hace que hoy seamos muchas las trabajadoras sexuales que estemos en casi todos los espacios, justamente por eso, para decir acá estamos, existimos, somos esto, somos mujeres, no somos marcianas, porque la gente piensa un poco eso, ¿no? Piensa como una disociación de la prostituta de la sociedad, y en realidad la prostituta es parte de una clase trabajadora, es trabajadora como las demás, y ahí hubo durante tiempo y todavía sigue como un aislamiento, ¿no? de nosotras, y bueno, contra eso luchamos, de que no haya más exclusión hacia nuestro sector, sino que nos hagan parte de la sociedad. Claro, y también cierta hipocresía, ¿no? Porque si hay 80.000 o el número que fuera ahora de trabajadoras sexuales que trabajan, hay muchos más clientes que trabajadoras sexuales, y entonces ahí es una sociedad que vive en esta hipocresía de que esto no existe o no debería existir, pero existe, y de alguna manera toda la sociedad es cómplice de eso, ¿no? Sí, bueno, la sociedad nuestra es hipócrita, pacata, y quizás antes de hablar o intentar legislar sobre ciertos problemas sociales que tenemos o abordarlos, intentan, ¿no? como ocultarlo. Y nosotras somos conscientes de que el trabajo sexual trae aparejado un montón de dificultades para poder hablarlo, porque tiene una connotación con la sexualidad muy fuerte. Y la sexualidad en nuestra sociedad sigue siendo un tema tabú, más allá de que nos querramos hacer los progresistas, de que tenemos leyes de vanguardia y demás. Hay deudas que tiene el Estado
con respecto a los derechos humanos y que las protagonistas principales somos las mujeres, ¿no? Pasa con el tema del aborto, pasa con el tema del trabajo sexual, y bueno, y de fondo está la decisión que las mujeres tenemos sobre nuestros propios cuerpos, está la genitalidad de la mujer, la sexualidad, y bueno, y hay una sociedad eso que lejos de... Y hay actores sociales sobre todas las cosas que lejos de poder hablar o poder debatirlo, lo primero que imponen son sus cuestiones más morales, que son mucho más fuertes, y también los prejuicios. El trabajo sexual está totalmente atravesado por prejuicios sexuales. ¿Qué tipo de prejuicios? Y creer que, que hay una única sexualidad única y legítima, que tenemos que todos y todas tenemos que disfrutar la sexualidad de la misma manera. O sea, la sociedad nuestra, como la gran mayoría de las sociedades, como que han impuesto hacia las mujeres un mandato social que nosotras tenemos que cumplir. O sea, la sexualidad de la mujer nunca se vio como donde vos le puedas sacar una remuneración económica. Siempre se vio que en la sexualidad la mujer siempre tiene que ceder, que el que tiene que disfrutar es el hombre, que la mujer tiene que ceder desde la gratitud y por amor. Entonces, muchas de nosotras fuimos educadas así, pensando justamente eso, que el rol que nosotras cumplíamos en nuestra sociedad tenía que ser eso. Cuando la trabajadora sexual, en este caso, sale de esas normas establecidas y se corre de las normas y empieza a decir, no, si en este sistema capitalista todo se compra y se pone un precio, ¿por qué no también poner un precio y generar un proyecto laboral a través de la sexualidad? Entonces ahí aparecen no todos los prejuicios, es decir, de qué manera se puede disfrutar la sexualidad y cuáles son las limitaciones que mucha gente antepone con nuestro trabajo. Claro. Uno, pensando en los argumentos que la gente puede esgrimir en contra del trabajo sexual, uno de los que comúnmente se menciona es la trata, ¿no? Como la trata de personas como un gran problema, y la gente tiende a asociarlo directamente al trabajo sexual cuando entiendo que son cosas distintas, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí, eso es una lucha diaria de nuestro sector. Intentar sensibilizar a la sociedad para que nada, diferencia lo que es trata de personas al ejercicio del trabajo sexual. Y me parece que ahí lo que aparece es esta cuestión de vernos a nosotras como víctimas. O sea, de vernos como mujeres incapaces, que no podemos decidir sobre nuestros propios cuerpos. Entonces que estamos atravesadas por situaciones de esclavitud, que siempre hay un tercero que nos empuja, que nos lleva. Y hay una cuestión de eso, del discurso hegemónico de que la prostituta es víctima siempre, no puede elegir, aún teniendo pocas opciones, aún siendo pobre, no puede elegir por sí misma, no siempre hay un otro que la está llevando. Y me parece que en la cuestión esta de equiparar trata con trabajo sexual hay mucho de eso también. Y porque en otros trabajos no se compara, ¿no? La trata laboral, no se dice que todos los trabajadores, que los peones rurales son víctimas de trata. O sea, sí se dice, sí, es un trabajo. Hay situaciones de esclavitud, de situaciones de insalubridad laboral, pero no se considera que todos los peones rurales son víctimas de trata, ¿no? Sí, o gente que trabaja en una fábrica O en o en una cualquier otra. fábrica o en un taller textil, por ejemplo. Claro, porque sí, está buenísimo. O sea, de alguna manera, si te entiendo bien, Georgina, lo que estás diciendo es decir que la prostitución es la trata, es lo mismo, sería que, y que por lo tanto hay que prohibir o erradicar el trabajo sexual, sería como decir, como hay talleres clandestinos o peones que están en el campo en estado prácticamente de esclavitud, habría que cerrar toda la industria y Claro. todo el agro. No estamos diciendo eso. Bueno, pero me parece que no estamos diciendo eso justamente por una cuestión moral. Claro. O sea, el trabajador rural trabaja con sus manos, pone su espalda como fuerza de trabajo, sus piernas. El trabajador textil exactamente lo mismo. Pero bueno, la trabajadora sexual pone otra parte del cuerpo. Entonces ahí aparece nuevamente la cuestión moral que dicen que es esto, ¿no? Que no cuestiona nuestra identidad como trabajadora y siempre nos ubica como en el lugar de víctima y al Estado como el rescatista, ¿no? Esta cosa paternalista es, bueno, vamos a rescatarlas, a darle un trabajo digno, a prohibir toda la prostitución. Entonces me parece que con el tema de la trata de personas pasa mucho eso.
atraviesa una cuestión moral. Yo no estoy diciendo que no hay trata de personas, claramente que lo hay, pero me parece que equiparar prostitución con trata, primero no vamos a combatir la trata verdaderamente y segundo vamos a seguir estigmatizando aún más a un sujeto político como nosotras que ya estamos estigmatizadas desde hace muchísimo tiempo. Claro. Hablas siempre en femenino, Ujú, son trabajadoras sexuales. ¿Hay ujú. también hombres que son trabajadores sexuales? Sí. ¿Hay trans? O sea, ¿cómo es eso? Sí, hay hombres, algunos que se reconocen como hombres, otros que tienen como otra identidad, porque también aprendimos de no tener un discurso binario de hombre y Ujú. mujer, sino entender que hay otras identidades. También están las compañeras trans, que muchas de ellas ejercen el trabajo sexual. Es cierto que a diferencia de nuestras, ellas la única opción laboral que tuvieron fue la prostitución, porque bueno, porque hay una discriminación en el mundo laboral con respecto a esas nuevas identidades y muchas de ellas están a favor del reconocimiento del trabajo sexual y muchas de ellas no, quieren tener oportunidades, o sea, más oportunidades laborales para poder elegir libremente, entonces luchan por el cupo laboral trans, que nos parece que es una demanda también, ¿no? Que Mm. tiene que ser llevada a cabo O sea, por es el más difícil Estado. la situación Sí, de las es mucho compañeras más, trans. sí, es mucho más complejo. Y con los hombres lo que nos sucede es que tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Una sociedad machista patriarcal que no se condena al hombre que ejerce el trabajo sexual. De hecho, todas las leyes que yo te nombré en un principio, ninguna nombra a los hombres. O sea, todas dicen mujeres que ejerzan la prostitución en la vía pública, Mm. mujeres que ejerzan en cabaret, whiskerías. O sea, no los nombra a los hombres. De hecho, con ello no recae tanto el estigma como recae con nosotras. Y eso tiene que ver por la sociedad machista y patriarcal en la que vivimos, ¿no? Que los hombres tienen como mucho más privilegios y las mujeres estamos siempre a destajo en mayor desigualdad. Claro. Una cosa que me comentaste otro día y que me impactó mucho es que, por supuesto, nadie elige a qué se dedica con Ujú, completa y total libertad. Siempre ujú, tenemos restricciones y que muchas veces la gente que elige trabajar en una fábrica o o sea, en otros lugares tampoco le agrada ujú. 100% lo que hace, pero elige eso y que ustedes eligen hacer este trabajo y que no es tan distinto a elegir cualquier otro trabajo, ¿no? Sí, bueno, eso nace mucho de muchas personas que nos dicen esto, o sea, anteponen como su opinión personal por sobre la realidad que nos atraviesa como trabajadoras y nos dicen esto, como ninguna elegiría ser prostituta, ninguna elegiría ser puta. Y la verdad que no, ese cuestionamiento aparece solo a la trabajadora sexual, porque nadie está cuestionando si el albanil elige ser albanil o no, si la empleada de casas particulares elige ser empleada o no, si la operaria de call center elige libremente. Nos parece eso de que nos olvidamos un poco de tener conciencia de clase, o sea, decir, mira, todos los trabajadores y las trabajadoras que pertenecemos a la clase obrera, y en un punto no elegimos libremente, porque estamos condicionados por el sistema capitalista, por ser parte de la clase obrera, por no tener el privilegio de elegir. O sea, terminamos por ahí eligiendo dentro de las pocas opciones que tenemos, pero no le pasa únicamente a la trabajadora sexual, sino que le pasa a un montón de trabajadores con la diferencia que a esos otros compañeros y compañeras no se lo está cuestionando. Entonces, nosotras siempre decimos, sí, seguramente nadie nacería tampoco para ser operaria de call center, pero bueno, es un trabajo que existe y que tienen que tener mejores condiciones laborales y que tienen que tener asegurados sus derechos. Y lo mismo tiene que ser también para con las trabajadoras sexuales. Ujú. Eh, ¿Cómo es el tema, cómo fue en tu caso el tema con tu familia? ¿Cómo Ujú. manejaste la comunicación? ¿Les contaste, no les contaste? ¿Cómo fue? Sí, les conté, pero bueno, les conté casi 6 años después de que comencé a ejercer el trabajo ¿A qué sexual, edad empezaste? a los 19, ¿Y ahora tenés? 31. Le conté, a la primera que le conté fue a mi mamá, em, bueno, porque es como la matriarca de la casa, entonces Ujú. tenía como un lazo ahí muy fuerte con ella y yo necesitaba como la aceptación y la aprobación de ella. ¿Tenías miedo en el momento de contarlo o no? Sí, por supuesto. Di muchísimas vueltas. Había días que decía que, bueno, hoy voy y le digo, pero cuando llegaba el momento no me animaba, ¿no? Entonces como retrocedía en eso. ¿Y cómo le Y dijiste así. cuando te decidiste? ¿Qué le dijiste? ¿Mamá? ¿Qué? No, había preparado, como que sabía que en algún punto tenía que contárselo y qué mejor que me sentara yo y se lo contase. En un momento había abandonado un poco esa idea y dije,
bueno, que se entere cuando nos vea haciendo alguna actividad, porque yo ya estaba en la organización. Claro, de repente eras una figura pública y Claro, y aparecías en yo, los medios. claro, y todos mis compañeras me decían, pero bueno, no resolviste todavía el tema de tu familia. Y en un momento abandoné un poco esa idea y dije, bueno, que se entere. O sea, que me ahorre esta cosa de tener que ir, sentarme y decirle. Y hubo una compañera de la organización que me dijo que la decisión que había tomado no estaba buena. Y ahí me contó un poco la experiencia de ella, ¿no? Que me dijo que durante mucho tiempo ella, sus dos hijos, les había ocultado que era trabajadora sexual. Sus hijos ya después fueron adolescentes y ella le seguía ocultando hasta que un día un vecino la vio que ella salía de un hotel transitorio con uno de sus clientes y rápidamente el vecino fue y les contó a los hijos y que los hijos se habían enojado con ella, no porque ella era trabajadora sexual, sino porque no se los había confiado. Entonces ella me dijo, no, no cometas ese error. O sea, yo pensé que mis hijos siempre iban a ser chicos, pero bueno, mis hijos crecieron, fueron adolescentes, y lo que no me perdonan es que yo no tuve la confianza para sentarme con ellos y contarle, y que tuvo que venir el vecino y se los contó de una mala manera, ¿no? Mm. Y cuando me dijo eso, ahí la verdad que recibí como uno de los mejores consejos y fui a contarle a mi mamá y preparé toda una cuestión de decir, yo pensaba que mi mamá me iba a echar de mi casa, entonces mi hijo era muy chiquito, y había pedido un remis, porque yo dije, bueno, se lo cuento, se enoja, me echa, Ya te habías hecho toda la película de qué claro, y iba a me voy pasar. con el remis a mi casa y con mi hijo. Y bueno, y cuando comencé a contarle a mi mamá, a decirle que tenía algo muy importante para decirle, a ella le pasaban otras cosas por la cabeza, ¿no? O sea, me dijo, estás embarazada. Yo decía, no, no es eso. Y después cuando quería poder terminar la oración, porque no me dejaba, eh, no pude y ahí creo que me di cuenta que mi mamá en un punto sabía que yo era trabajadora sexual. Porque cuando vio la insistencia mía de que no estaba embarazada, de que no estaban haciendo cosas raras, como todo eso lo que me preguntaba, eh, ella me dijo, mira, hagas lo que vos hagas con tu vida, es tu vida, lo único que te voy a pedir es que cuides a Santino y no me importa de qué trabajas. Yo te conozco, sos mi hija y hubo una cosa que me dijo, porque vos no sos como las que aparecen en la tele, borrachas, en la esquina, fumando. Y ahí le dije, mirá, las que aparecen en la tele son mis compañeras y no son como las ven en la tele. En la tele dan una imagen muy negativa y peyorativa del trabajo sexual, pero ellas son como yo, o sea, son mamás como yo, que salieron a trabajar, que tienen hijos así como Santino y que todo lo que hacemos lo hacemos, ¿no? Por mejorar la calidad de vida nuestra y sobre todo de nuestros hijos. Entonces, bueno, ahí es como que le bajé un poco de línea y sensibilizándola, pero bueno, mi mamá tiene esa mirada que tiene la sociedad con respecto a la prostitución, ¿no? Y cómo a veces también los medios de comunicación abordan de una manera muy amarillista y bueno, y lamentablemente son generadores de opiniones y mi mamá pensaba eso porque veía, no sé, programas de televisión que mostraban a la prostitución como una cuestión muy delictiva de la noche, de las drogas, y en realidad no todo eso es la prostitución o el trabajo sexual. Pero bueno, a mí me pudo aceptar. Sí, después hubo con el tiempo una segunda charla, porque yo había empezado a aparecer en los medios de comunicación, entonces la familia a ella le empezó a preguntar. Y la sorpresa que me tomó fue que yo pensaba que tenía como tías muy copadas y en realidad eran súper moralistas, que a la hora de que yo aparecía en la tele, le llamaron a mi mamá y le dijeron, no, porque está ahí, está diciendo que es prostituta, ¿cómo puede decir eso? Entonces como que a esa gente rápidamente la saqué de mi vida porque dije, no, todo el tiempo me estuve relacionando con gente que no me hacía bien, ¿no? Y mi mamá nada, tiene esta cosa como re mamá protectora, que me re defendió y me defiende hasta en las redes sociales, ahí se creó un Facebook todo Mira. para defender. Pero bueno, tiene eso, es mi mamá y que ella me haya aceptado para mí fue una, no, como una reparación al Mira, alma. los dos, ambas te sorprendieron, tu mamá para un lado y tus tías para el otro, ¿no? Sí, mis tías. No, lo único que le dije a mis tías fue que lo que yo hacía es lo mismo que ellas hacen con la diferencia que yo cobro.
O sea, porque ellas viven su sexualidad libremente. De hecho, a mí me enseñaron eso, que había que tener 3, 4 novios, que no había que ser de uno. Yo le dije, es lo mismo que yo hago, es lo mismo que ustedes hacían en su adolescencia, con la diferencia que para mí es mi trabajo. Entonces, ustedes vivieron su sexualidad libremente de una forma y yo la vivo de otra, y la de ustedes es tan válida como la mía. ¿Cómo fue con Santino? No, Constantino fue más relajado. Eh, Santino es mi hijo y siempre de que fue, digamos, tenía 3 4 años cuando yo empecé en la organización, ahora tiene 10. Yo lo empecé a llevar a las marchas, lo empecé a llevar a la organización, a las actividades. Entonces por ahí a veces tenemos como esta cuestión de subestimar a los niños, y como que van tomando un montón de cosas, ¿no? Van escuchando y van haciendo la parte como de su vida. Y, y me acuerdo que Santino tenía como en su vocabulario esta cosa de hablar en femenino, de incluir, no sé, de hablar de las compañeras trans. Tenía 5 o 6 años Y ya hablaba y, naturalmente de y esto. hablaba naturalmente, y de hecho nosotras hasta cuando lo escuchamos nos sorprendíamos porque preguntaba un montón. Entonces cuando comenzó a leer y comenzó a leer todos los afiches que yo tenía en mi casa o los libros, que hablaban de trabajo sexual, ahí dije, bueno, mejor lo siento, le cuento. Y, y, y lo único que tuve fue eso, como cuidado en las palabras, porque tenía 6 años. Le dije lo justo y necesario. Y después sí lo que le dije era que había lugares en los que no podíamos decir lo que mamá trabajaba, porque había mucha gente que no lo iba a entender, y que cuando él sea más grande, él iba a comprender el por qué yo le estaba diciendo eso, pero que era como un secreto, que no digamos en todos lados en lo que yo trabajaba, porque había mucha gente que no iba a empatizar con nosotros. Y bueno, así fue, pero bueno, Santino lo empezó a decir en la escuela, lo empezó a decir en su grupo de amigos, eh, que abiertamente que su mamá era trabajadora sexual, entendiendo lo que era ejercer el trabajo sexual. Y solamente en 2 oportunidades en la escuela tuve que presentarme porque él había dicho abiertamente que yo era trabajadora sexual, y después había dicho que yo era puta. Y sus amigos medio como que, había un grupito de amigos que medio como que le decían, ¿cómo puedes estar orgulloso que tu mamá es puta y demás? Entonces me presenté varias veces en la escuela, pero él lo vive como tan naturalmente, y tiene herramientas como para defenderse, porque el miedo que yo tenía y que a veces también tengo es eso, que no tenga las herramientas suficientes como para no saber defenderse o no saber qué contestar. Y la verdad que aprendió un montón estando todo el tiempo con nosotras en la organización, de hablar así como muy natural del trabajo sexual, sin ningún prejuicio, que hasta a veces nos deja con la boca abierta A ustedes mismas, sí. a nosotras mismas, ¿no? ¿Y cómo se defiende? ¿Cómo son esas herramientas? Si vienen los chicos y lo molestan con esto, No, ¿cómo? él dice naturalmente eso, que la mamá es puta, que es trabajadora sexual. Eh, una vez hicieron una maratón de lectura, y él tenía que inventar un cuento, y bueno, y él dijo que el cuento que no era algo que había inventado, sino una realidad que pasaba de las trabajadoras sexuales, que no tenían derechos, y habló abiertamente de eso. Y hubo un montón de compañeros que le preguntaron qué eran las trabajadoras sexuales, y él decía, bueno, es las que hacen sexo y las que cobran, así como muy abierto, y muy maduro para la edad que tiene. Tiene 10 años y se sabe cómo defender muy bien, pero eso, como no lo oculta, todo el tiempo está como diciéndolo, y si hay alguna pregunta, él, de algún compañero, él trata como de abordarlo y de contestarlo y de defenderse él. De hecho, Qué no bueno. quiere que nosotras intercedamos ante, viste, a veces ni quiere que lo pasemos a buscar a la escuela, que yo no lo paso a buscar a la escuela, pero sí que lo pasen a buscar a la escuela a sus compañeras trans, como para que vean de que esa es la familia que él tiene. Mis compañeras de otras organizaciones aliadas a Mar, que son organizaciones de lesbianas, que también van, y él cuenta. Y nosotras a veces nos reímos, van a pensar que tu familia es... Y él dice, no, mi familia es tan diversa. Entonces, nada, no, con Santino no tuve ni el miedo que tuve sí con mi mamá, Mira. eh,
ni tampoco como los problemas que yo pensé que iba a tener. O sea, sí los tuve con mi familia, con mis tías, como te conté, con alguna que otra prima, eh, que son como personas grandes que yo dije, bueno, lo van a saber madurar, y en realidad todo lo contrario. Y con Santino, que tenía un poco como ese miedo, me sorprendió como para bien. Mira, en el espíritu que decías antes de comunicar y hablar Mm, abiertamente de esto, querría hacerte algunas preguntas del ujú, funcionamiento de esto, si no tenés problema, ujú, de cómo trabajan ustedes, que seguramente es algo tabú también o que no ujú, se habla tanto y a mí me da intriga. Entiendo que vos trabajas en la calle, de esa separación que hiciste de gente que ujú, trabaja en la calle o puertas adentro, vos trabajás en la calle. ujú, Es- en la calle. ¿Y cómo es la dinámica? ¿Cómo es cómo encontrás o te encuentran? ¿Cómo es? Bueno, cada una tiene su zona, digamos, tiene como una esquina, que al Vas principio, siempre a la misma esquina. ujú, siempre Ajá. voy a la misma esquina. Siempre voy a la misma esquina, que es la esquina que yo elegí porque me siento más cómoda, porque pasan más autos, porque no tengo problemas con los vecinos. Y a veces trato como de no estar tanto tiempo parada en la misma esquina, justamente eso, como cuidando que no se genere ningún conflicto con los vecinos del barrio. Entonces a veces camino de vuelta a la manzana o me voy a tomar un café a un bar, después vuelvo. Y también después de estar ya muchos años ejerciendo el trabajo sexual, ya los clientes me conocen, entonces la gran mayoría ya me escribe por el celular, por el WhatsApp digamos, concretamos encontrarnos en otro lugar o en la puerta del hotel o en la casa. Entonces a veces también hay días que no necesariamente tengo que ir a la esquina. Ah, ¿y cuando estás en la esquina estás sola o son varias Somos compañeras? dos. Dos, Ujú. tenés una compañera y trabajan Sí, juntas, digamos. sí, sí, somos dos, sí. Somos dos que nos avisamos cuando, bueno, yo le aviso a ella cuando llego para ver si ella ya está, o al revés, ¿no? O ella me avisa diciéndome, mira, acá estoy, ¿a qué hora venís? Y también nos avisamos cuando salimos con los clientes. O sea, nos avisamos en cuestión de ver cuánto tiempo estimado vamos a tardar cada una y cómo cuidarnos entre nosotras. Entonces yo por ahí le digo, mira, me voy al hotel, entonces ella ya calcula que 40 minutos voy a tardar, y si pasan los 40 minutos me vuelve a mandar un mensaje diciéndome dónde estás, ya volviste a la esquina, o me avisa si salió. Así que así nos vamos como también cuando nos vamos, porque a veces no tenemos tiempo como ni siquiera para saludarnos, porque por ahí no nos encontramos en la esquina, cuando yo vuelvo ella salió y así, pero sí tratamos de avisarnos que ya terminó como nuestra jornada Ah, se laboral. van cuidando, claro. Sí, tenemos Ese- como esas cuestiones de códigos, ¿no? Ella, no sé, su familia no sabe, por ejemplo, que ella es trabajadora sexual, entonces tengo otro discurso con ella en el tema de los mensajes. Ella me manda, ya llegué a la oficina. Son todos Eh, códigos. claro, entonces yo le digo, bueno, yo estoy bajando de colectivo, ya voy a la oficina. Entonces nos reímos un poco con eso, pero bueno, como también de cuidarnos un poco por si ella se olvida de borrar los mensajes y la familia lo ve. Claro. Y una vez que los clientes van en auto en general, cuando ustedes están en la esquina Sí, en pasan su mayoría sí. y se acercan y conversan y llegan a un acuerdo y ustedes van a un hotel en general o van Ujú. a domicilios particulares. ¿Cómo sucede el...? No, el cliente, lo primero tenés que tener como una técnica de ver, de mirar siempre fijo los autos. O sea, de saber quién es el que va a estacionar y quién es el que va a estacionar para llamarte, ¿no? Porque Claro. como tenés que tener como... Eso te lo va a dar, te lo da la práctica del trabajo sexual Ya te ya. das cuenta, ya Ya sabes, te das por la cuenta, actitud. por la actitud, por las señas, o Mm, porque te hacen luces, o porque ya pasó 4 veces dando vuelta la manzana. Entonces cuando frenan o cuando te dicen que no quieren parar en la esquina, pero sí por ahí a mitad de cuadra y tenés que caminar media cuadra, lo primero que aparece ahí es la negociación. O sea, claro. nosotras no nos subimos nunca a un auto sin antes tener cerrado el negocio. Y cuando nos subimos al auto, nos tienen que dar el dinero. O sea, no, Antes de empezar a nada, digamos. claro, ya nos tienen que dar el dinero. Ajá. Eso es como parte de la negociación que Y hay. cómo es la negociación? ¿Cómo es la conversación? ¿Cuánto cobras? No, al cliente lo primero que te viene y te pregunta es, ¿estás trabajando? O sea, y ahí te deja como abierto
a que vos, por ejemplo, ¿no? Hay días en los que te va bien y por ahí estás esperando, no sé, a que venga tu compañera para saludarla o para otra cosa y cuando te dicen estás trabajando, tenés la posibilidad de decirle no, estoy esperando el colectivo, entonces como para que se vaya. O por ahí si no nos gusta el cliente también, si no nos gusta la actitud, si no nos gusta también decirle no, estoy esperando a alguien. Entonces te da como esa posibilidad de que esa pregunta que se inicia por parte del cliente, vos puedas ver si te va el cliente, si no, si ves algo raro. Y ahí, bueno, cuando te dice está trabajando, una le dice sí y el cliente te va a preguntar cuánto cobras y una le va a decir sus tarifas y los servicios que ofrece. Ujú. Y ellos te van a decir, tenés algún lugar y vos le vas a ofrecer los hoteles más cercanos que hay a la zona en cuestión de tiempo, para que no sea tan tarde en el tiempo. Y después hoteles en los que los conserjes son amigos nuestros y nos hacen Mm. descuentos. Entonces saben que nosotras somos trabajadoras sexuales y también ahí tenemos como códigos entre ellos de que si nosotras descolgamos por ahí el teléfono es porque tienen que acercarse a la habitación. O sea, hay como también Se esas cuidan cuestiones. también con la gente de los hoteles, la gente los Claro, cuida a ustedes. sí. Sí, nosotras le llevamos gente, o sea, básicamente los Es negocio hoteles, para ellos también, digo. claro. O sea, los hoteles trabajan con las trabajadoras sexuales, nos dan descuentos, tarjetas de descuentos a nosotras. De hecho, hay hoteles en los que se logró que nos den, por ejemplo, hay uno en el que yo trabajo, que la organización, en este caso, lo que logró es, como el hotel trabaja prácticamente con las trabajadoras sexuales, queríamos que nos dé tarjetas con descuento, pero que a llegar a una cierta cantidad de entradas al hotel, en este caso 12, ese dinero que el cliente tiene que pagar por la habitación no se la quede el hotel, sino que se la devuelva a la trabajadora sexual como un insumo también porque las Claro. trabajadoras sexuales le están llevando a todos los clientes al Claro, es como un hotel. programa de viajero frecuente. Claro, una Que vas cosa así. ganando puntos y después los vas Sí, canjeando. claro. Está Y ahí buenísimo. hicimos eso, sí. Está bárbaro. Y ¿no te da miedo porque te estás metiendo en una habitación con alguien que por ahí ves por primera vez? Te estoy diciendo mis fantasías, ¿no? Ujú. ¿Te da miedo o no? Mira, al principio sí me daba miedo el trabajo sexual porque era un mundo que yo totalmente desconocía. O sea, de hecho, antes de involucrarme directamente al trabajo, comencé a investigar, a informarme. Y bueno, todo lo que leía en internet lo mostraba así, como algo súper delictivo, algo oscuro. Y entonces eso me generó miedo. Y también lo que me generó miedo es el desconocimiento total que hay al trabajo sexual. Pero después no... La verdad que con la forma de trabajo que hay, con la solidaridad que hay de ciertas compañeras, o sea, yo cuando empecé a hacer la nueva tenía como compañeras que no me querían en la esquina, o como compañeras que viendo que yo era nueva me enseñaban, ¿no? Me decían esto que yo te estoy diciendo, me decían nunca subas al auto sin antes tener cerrado el negocio, cuando vayas al hotel no te saques ni la remera antes de no tener el dinero, si te pasa algo tenés que descolgar el teléfono para que el conserje suba y golpee la puerta de la habitación, anotate las patentes de los autos, no trabajes sola en una esquina, como que yo fui adquiriendo como todos esos consejos. Y después tiene que ver mucho en cómo una maneja, ¿no? El tema del trabajo sexual. Obviamente que si vos no estás empoderada, no sabes qué derechos tenés, claramente sos débil ante las demás situaciones, tanto en el trabajo sexual pero como en tu vida diaria. Entonces por eso nosotros trabajamos mucho con el tema de la autoestima, el empoderamiento. Y con el tema del miedo es una pregunta muy frecuente que nos hace mucha gente, Ujú. que lo primero que aparece es eso, como, ¿no te da miedo de estar con algún desconocido? Eh, y la verdad que a veces la pregunta nuestra que nos hacemos de este lado, ¿no? Es, ¿cuántas veces saliste a bailar y te fuiste con una persona que conociste esa noche? O sea, ¿no te dio miedo? Es lo mismo. ¿No? Entonces, o cuántas veces saliste a caminar en la calle sola, sabiendo de todas las situaciones de acoso y demás, o sea, no te dio miedo tampoco. Entonces, esto como
decir qué vamos a hacer, vamos a abolir los boliches o vamos a abolir el transporte público donde hay acoso a las mujeres. No, o sea, no. La mejor respuesta para no tener para esta cuestión del miedo es no tener miedo. O sea, yo no tengo miedo. Me va a pasar algo como tanto en mi trabajo, como me puede pasar si me subo arriba de un subte, como si me puede pasar también en mi casa, como si me puede pasar en el lugar donde estudio. O sea, las mujeres en sí, todas estamos expuestas a sufrir violencia de género en nuestro trabajo, ya sea como prostituta, ya sea como secretaria, ya sea como empleada de casas particulares. O sea, no, a nosotras no nos genera una condición extra decir, no, bueno, vos te va a pasar porque continuamente estás en relación con hombres, ¿no? La verdad que eso, siempre sentimos como esta cosa de que la gente piense que, ay, pobre, le van a pegar. Yo pensaba eso también, cuando empecé a ejercer el trabajo sexual, dije, bueno, eh, voy a tener que apagar la luz y voy a bancarme cualquier cosa. Y la verdad que no pasó eso. Hay un montón de cosas que uno cree de afuera del trabajo sexual que en realidad no es así. No. De hecho, hay mucha gente que piensa que nosotras todo el día estamos teniendo relaciones sexuales con los clientes y la verdad que el cliente no va a buscar relaciones sexuales. Va a buscar esto que estoy haciendo con vos. Va a buscar hablar, compartir, Mira. contar los problemas, escuchar. O sea, hay un montón de cosas que hay también dentro del trabajo sexual que no es sexual. O sea, no todo trabajo sexual implica sexualidad, O sea, implica ¿te pasó a veces que algún cliente no quiso tener sexo? un montón. No, mira. Un montón o que van por ahí por el servicio sexual, pero cuando están ahí te empiezan a contar sus problemas. Entonces, a mí, si vos me preguntás entre escuchar un problema y tener una relación sexual, y yo quiero la relación sexual porque es más rápido y me voy. Y no te involucras Y no me involucro claro, en el drama del otro, claro. ¿no? Porque hacen como una cuestión de querer involucrarte y de que vos le des consejos. Te quieren de psicóloga, más o Claro, y menos. es como, ¿y vos qué harías? Y nosotras no le vamos a trabajar la culpa al cliente, no le vamos a hacer que el cliente reconozca los errores que tiene con su vida, porque nosotras queremos que el cliente vuelva, porque es Claro. nuestro trabajo. Entonces, está como también eso, o sea, O sea, no son buenas psicólogas porque no está alineado y, con su trabajo. y claro, y por eso el cliente no va a la psicóloga y viene con la trabajadora sexual. Por la trabajadora sexual Lo hace sentir bien. te va a hacer sentir bien, porque nosotras queremos que se sienta bien para que vuelva, porque bueno, porque es nuestro trabajo. Entonces, por eso hay también una cuestión mucho de cuestiones más sociales, de hablar, que también de sexualidad. Claro, claro. ¿Y cuáles son los perfiles de los clientes? ¿Qué es? ¿Es gente más grande, menos grande? Es que no hay un perfil de un cliente, es tan diverso. Hay de Yo todo. sí, no te podríamos decir como el cliente típico es este, porque no hay. O sea, Mm. hay una diversidad de clientela, desde el más grande hasta los jóvenes, hasta los casados, divorciados, Mm. los solteros. Hay una diversidad también, hay mujeres que también demandan servicios sexuales, que eso mucho no se habla, no se dice. ¿No? Mujeres solas que se acercan a ustedes en la esquina y les dicen. Claro. Ajá. O parejas también, ¿no? Parejas Que quieren contratan una tercera persona. Claro, y contratan a una trabajadora sexual para que despierte nuevamente la pasión de la pareja. O sea, hay muchísimas variedades. Hay de todo. Hay de todo. Hay personas con discapacidad y diversidad funcional también que vienen en búsqueda de servicios sexuales. Y bueno, ahí nosotras creemos que cumplimos un rol social. O sea, Mm. no hay ninguna entidad estatal que aborde el tema de la sexualidad con las personas con diversidad y discapacidad funcional. Ahí se juntan como dos sectores, ellos, ellas y nosotras, como seres asesuados. O sea, nosotras pensábamos que las personas con discapacidad y diversidad funcional no disfrutaban la sexualidad, o sea, no nos pasaba por la cabeza. Pero bueno, eso es por creer que son seres infantilizados, que es mucho lo que piensa la gente de las trabajadoras sexuales. Yo por eso hay mucha más compatibilidad con esas personas que por ahí con otros clientes, de poder entender, ¿no? Que el estigma nos atraviesa tanto a ellas y ellos como a nosotras. La cuestión de que la sociedad nos ve como seres incapaces de tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos. Bueno, en el caso de ellos como seres asesuados que no pueden disfrutar la sexualidad. Mm. ¿Ustedes disfrutan de la sexualidad cuando están trabajando? No, cuando estamos trabajando, estamos trabajando. No, No es sexualidad para ustedes. no, porque hay una disociación que hacemos claramente. Nosotras, la herramienta de trabajo nuestro es la sexualidad, pero cuando estamos trabajando
estamos trabajando, o sea, no estamos actuando, o sea, no sé, yo en mi cabeza cuando estoy trabajando es una calculadora, no paro de hacer cuenta en decir, bueno, que salga así voy, tengo que hacer tanto porque Otro. tengo que pagar esto, o sea, porque es mi trabajo. Por ahí sí, hay días que te tocan con personas que tenés feeling, que la pasás bien y decís, bueno, qué bueno que se pueda dar esta combinación, ¿no? De pasarla bien y encima que te paguen. Mm. No todos los trabajos sucede eso. Pero bueno, no, nosotras no es que disfrutamos del trabajo y está puesta nuestra sexualidad, sino que lo tomamos verdaderamente como un trabajo y eso, y hacemos la disociación. La sexualidad nuestra pasa por otro lado, el disfrute pasa por otro lado y ahí estamos generando ingresos porque es nuestra fuente laboral. Y después cuando tenés una pareja, digamos, que Ujú, elegís ujú. amorosamente, pueden tener la sexualidad, ahí sí Sí, la disfrutás como, y es otra cosa, como que es para vos es separado, ¿no? sí, lo que pasa es que es muy difícil que las trabajadoras sexuales tengan parejas. Mm. Es muy difícil que haya personas con la mentalidad tan abierta de poder comprender de que el trabajo sexual es tu trabajo. O sea, lo que nos pasa a nosotras es que comenzamos alguna relación amorosa o afectiva, como vos bien lo Ujú. dijiste, sabiendo de antemano de que nosotras somos trabajadoras sexuales, pero pasa un tiempo como que nos quieren Para ellos rescatar, solos, ¿no? claro, Esta ese cosa es... de no, bueno, pero ¿por qué no mm, te buscas otro trabajo? Y ya no, o sea, si vos me querés, me tenés que querer puta, porque me conociste así, no me claro, conociste en un convento de monjas, o sea, yo no te mentí, entonces no me puedes venir a cambiar, ¿no? claro. Que eso pasa a veces en las parejas, que llegamos a un determinado tiempo, querés modificarle la vida al otro. ¿Lo hacen por querer ayudarte o por celos? Y porque la relación sexo-afectiva eh, está como súper instalada de que la otra es propiedad tuya. ¿No? Está atravesado así. La sociedad y el mandato está atravesado así. Entonces, claramente, la puta no es propiedad de nadie. O sea, se va a la calle, ¿me entendés? Hace plata con su sexualidad. Entonces, por ahí aparece esa cuestión de decir, no, bueno, te quiero para mí. ¿No? Y bueno, y nosotras claramente ahí no vamos a Mm. negociar. ¿Es un trabajo que se puede hacer por toda la vida o hay ciertas etapas de la vida donde es... o sea, jubilación. Se habla de la jubilación en la mar, en la... Sí, es uno de los derechos que se exige. ¿Y a qué edad debería ser? No, nosotras creemos que tiene que ser a los 60 como se jubilan Ujú. las mujeres. A ver, es cierto que no únicamente en el trabajo sexual, o sea, en muchos otros trabajos vos tenés una edad productiva para el sistema. Si ni más lejos buscas en el clasificado y te piden mayor de 35 años, no, menor de 35 años o hasta 35 años con buena presencia. Y vos preguntás, ¿y la que tiene 40 y no se puede reubicar en el mundo laboral va a ser precaria toda la vida? Y bueno, y con el trabajo sexual pasa exactamente lo mismo. Nosotras sabemos que todos los trabajadores, que todas las trabajadoras trabajamos con el cuerpo, no solamente la trabajadora sexual, que bueno, y que necesitamos una jubilación para poder retirarnos en algún momento y nada, y poder tener ahí al Estado presente para que nos garantice que nuestros derechos no sigan siendo vulnerados. Claro. Antes mencionabas que estaban en esta asociación de varios países con La otras asociaciones. retrasé. Ujú. Eso. Em, ¿Tenés visibilidad si hay algún otro país que esté más avanzado en incluir al trabajo sexual con un trabajo con derechos? ¿A qué país nos querríamos parecer? Nosotras a ninguno. Ninguno. Ninguno No. tiene, logró reivindicar estas No, cosas. hay pocos países que tienen legislaciones con respecto al trabajo sexual, que las compañías tienen obra social y jubilación, pero no estamos de acuerdo por ahí en la manera en que se legisló. Sí, apoyamos, por supuesto, que las trabajadoras sexuales, por ejemplo, de Uruguay, Ujú. se puedan jubilar, tengan su obra social, pero no estamos de acuerdo en cómo el Estado legisló el trabajo sexual, porque lo que hizo en Uruguay fue legislarlo como una cuestión de controlar que las enfermedades de transmisión sexual no se propaguen al resto de la sociedad, ubicar a las trabajadoras sexuales como un foco de infección, ¿no? Es decir, bueno, el Estado tiene que Mm, estar presente para hacer un control sanitario, mm. entonces las trabajadoras tienen obra social y jubilación, pero a la vez también tienen un montón de obligaciones que recaen sobre ellas, tener libreta sanitaria, cada 3 meses hacerse los análisis de VIH, exudados vaginales, entonces es como, por qué pedirle la libreta sanitaria a la trabajadora sexual y no al cliente? ¿No? ¿Por qué siempre recae la responsabilidad a la trabajadora sexual
y esta cosa de obligarla que sí o sí cada 3 meses, digamos, tenga que hacerse ciertos análisis para poder estar apta para ejercer el trabajo sexual, porque eso no pasa en otros trabajos, ¿no? En lo gastronómico, por ejemplo, o sea, sí hay libertades sanitarias, pero no hay tanta obligación que se exige por parte del Estado. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, en Holanda. En Holanda el trabajo sexual también está reglamentado, pero está reglamentado en una zona roja. O sea, solamente se Es puede como un ejercer el trabajo gueto, casi sexual, un gueto. claro. Entonces, nosotras es impensado pensar acá en Argentina tener una zona roja y decir, bueno, Plaza Miserere va a ser la zona de las trabajadoras sexuales. No queremos ser un gueto, eso arroja mayor estigma social. Esta cuestión de empujarnos como no a mayor clandestinidad o por fuera de las grandes ciudades para que estemos como aisladas, más aisladas totalmente. Entonces, creemos que eso, que cada país tiene su propio contexto político, social, económico, y que son las trabajadoras sexuales las que tenemos que sentarnos con el Estado, con el Ministerio de Trabajo y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que me lo legisle de esta forma. Y no que sea de arriba para abajo, ¿no? Sino de abajo para arriba. O sea, las trabajadoras sexuales se tienen que sentar y somos nosotras las que tenemos que... ¿Quién mejor que nosotras que decirle, mira, queremos que de esta manera va a ser la mejor forma posible de legalizar nuestra actividad? Porque si dejamos todo eso en manos del Estado, y el Estado lo va a reglamentar y va a arrojar mayor estigma social y mayor obligaciones, y nosotras no queremos esas leyes, ese tipo de legislaciones, queremos más bien un reconocimiento de derechos laborales y no control sanitario y obligaciones, Claro. más de la que ya tenemos, ¿no? Sí, vivimos en una sociedad bastante conservadora, Ujú. moralista y todas esas cosas, con lo cual sé que es difícil, pero ¿han encontrado en algún espacio político la posibilidad de ser, no solo ser escuchada, sino que Ujú. algún político se abandere de esto, que quiera proponerlo como una de las cosas de sus campañas o no? Mira, Amar presentó varias legislaciones, una a nivel nacional en el año 2013 que llevó la firma de un solo diputado por la provincia de Tierra del Fuego, un senador era, por la provincia de Tierra del Fuego, y después presentó leyes de regulación del trabajo sexual acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también con la firma de una diputada. En la provincia de Neuquén también se presentó con la firma de 2 diputados. En la provincia de Mendoza también hubo una diputada. Pero lo que nos sucede cuando se presentan las legislaciones se arma polémica. O Mm. sea, de hecho, los medios de comunicación también es polémica. Se presentó un proyecto que quiere regular la prostitución o las prostitutas quieren derechos. Y eso genera generar en la sociedad un pánico moral. Y hay un montón de personas que no quieren decir abiertamente la posición que tienen con respecto al trabajo sexual, porque bueno, porque no hay un consenso social con respecto al trabajo sexual, porque Mm. de hecho dentro del movimiento de mujeres y dentro del movimiento feminista es el único tema que divide en posiciones totalmente irreconciliables de un lado y del otro. ¿Cómo son los dos extremos? El extremo es, por un lado, hay feministas que quieren abolir la prostitución porque creen que es violencia hacia las mujeres y que nace de la desigualdad y de la pobreza y nos quieren dar alternativas laborales. Por otro lado está un feminismo más un poco encubierto, que nosotros le decimos, que es prohibicionista, que quiere prohibir toda forma de trabajo sexual. De hecho, nosotras creemos que el modelo que está tomando nuestro país es ese, porque prohibió los cabarets, la whiskería, no se puede ejercer el trabajo sexual en la calle, no puedes publicar tus servicios en los avisos clasificados, o sea, como tiende, ¿no? a ese modelo más prohibicionista de prohibir toda forma de trabajo sexual. Y por otro lado estamos las trabajadoras sexuales y nuestras aliadas que decimos esto, de que hay un montón de trabajos que son producto de la desigualdad, son producto de la marginalidad, que hay un montón de trabajos que también están atravesados por violencia, pero que para nosotras la solución no es ni prohibir ni abolir, sino reconocer. Reconocer que son trabajadoras, darnos derechos, garantizar que el Estado esté presente con derechos y garantías. Y bueno, y como que son posturas de un lado y del otro como irreconciliables, ¿no? Que generan muchas tensiones en los espacios feministas y claramente cuando los tomadores de decisiones ven eso, ven, bueno, si ni las mujeres y ni Se las ponen de feministas se ponen de acuerdo. acuerdo, Claro. y yo voy a seguir mirando para otro lado, ¿no? Entonces, nosotras siempre incentivamos mucho a que en los espacios feministas se den los debates. De hecho, incentivamos también a que participen muchas de nuestras compañeras trabajadoras sexuales, porque hubo de un tiempo a esta parte como una exclusión
no querían saber nada con nosotras, ¿no? Cuando íbamos a esos espacios, yo me acuerdo que el primer espacio que yo participé y donde me presenté como trabajadora sexual fue en el Encuentro Nacional de Mujeres en el 2010 en Paraná, en Entre Ríos. Y ahí dije por primera vez que era trabajadora sexual porque sentí que era un espacio amigable, ¿no? Todas mujeres luchando, había carteles que decía basta de precarización laboral, basta de violencia. Yo decía, esas son todas las banderas que tiene Amar, entonces vamos a empatizar con ellas. Y por eso me tomé el atrevimiento de decir, bueno, yo acá voy a decir quién soy. Y la verdad que la pasé muy mal, porque dije que era trabajadora sexual y se hizo un silencio y todo el mundo y todas empezaron como a cuchichear y a hablar y me sentí un poco como un objeto de estudio, decir, bueno, acá está la puta de la que hablamos durante mucho tiempo, habla, quiere hablar, se está presentando como trabajadora sexual, quiere poner en la agenda derecho laborales para las trabajadoras sexuales y se generó como toda una discusión de un montón de mujeres de diferentes sectores, desde el político, académico, no sé, sindical, de los movimientos sociales, eh, como queriéndonos traducir lo que nosotros estábamos diciendo que era concreto. Acá estamos, somos trabajadoras sexuales, queremos que se reconozcan nuestros derechos. Y un montón de mujeres que me decían, no, vos no sabés lo que estás diciendo, a vos te lo dijeron, que lo digas, a vos te mandaron para decir esto, tenés un discurso leccionado, vos no te das cuenta. Había muchas mujeres que me miraban como desde la lástima, no como tenerme pena y decirme, pobre, ya vas a conseguir un trabajo más digno. O alguna diciendo, no sabes todavía lo que está diciendo, vos sos víctima, pero ya te vas a dar cuenta. Y la verdad que nos sentimos con las compañeras que fuimos como muy mal ahí, diciendo, bueno, si esto es el feminismo, nosotras no queremos ser feministas. Eso fue Claro. la primera impresión que teníamos. Y todas nos decían, son funcionales al patriarcado. Nosotras ni sabíamos lo que era el patriarcado. Nosotras fuimos ahí, no para hablar de la teoría, sino para decir, mira, esto es lo que me sucede a mí en la calle. Me están pidiendo coimas policiales, me quieren echar, se armó una junta vecinal, hay estigmas sociales al trabajo sexual, la discriminación que sufrimos, que no podemos denunciarlo en ningún lado y por eso nos organizamos. Entonces me parece que volviendo a tu pregunta inicial, como que ningún actor político que no va a posicionarse en el tema porque justamente no hay una correlación de fuerza necesaria para decir si se posiciona con la postura más abolicionista y le van a salir a atacar nos vamos a salir a atacar nosotras. Claro. Y si se posiciona con la postura nuestra, lo van a salir a atacar del otro lado. Entonces, por ahí es como más de quedarse como Callado. en el medio, callado, diciendo, bueno, yo sigo escuchando a las dos posiciones, pero bueno, mientras se sigan escuchando a las dos posiciones y no haciendo nada, va a haber todo un sector que se reconozca abolicionista o a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales que va a seguir en la marginalidad, en la clandestinidad y padeciendo violencia institucional. Georgina, ¿qué aprendiste en estos meses preparando tu charla para TEDx Río de la Plata? ¿Cómo fue ese proceso? Contame. Hubo un momento en el que no quería participar Ajá. Era como... porque me corregían mucho todo. No, era un momento en el que dije, bueno, por ahí esto no es para mí, porque después lo fui entendiendo, ¿no? Con el proceso de los meses. Nosotras estamos como muy acostumbradas en nuestro lugar como militante a interactuar con un público militante, con un Claro. público que sabe todas las cosas que yo te estoy contando a vos, que sabe que en el feminismo hay posturas totalmente irreconciliables y demás. Entonces el discurso que nosotros manejamos es un discurso muy duro, es un discurso de bajar línea y convencer, no de sensibilizar y bajar línea. Y la verdad que yo había preparado como más esa parte Más de... combativo el discurso. Claro, más combativo. Entonces, como que pobre mi coach que la hice sufrir ahí, pero a lo último entendí eso, de que también hay un público que no es militante, que es parte de la sociedad y que es gran parte de la que sociedad. es gran parte de la sociedad, que es generador de opiniones y demás, y que nosotras tenemos que buscar la estrategia de cómo llegarle al corazón. Y por ahí la forma de llegar al corazón no es utilizar un discurso duro de bajar línea, cuando capaz que el otro o la otra, la primera vez que tiene una trabajadora sexual va a ser en la charla TED. O sea, entonces... Yo creo que la inmensa mayoría de la gente que te va a escuchar va a ser la primera vez que está escuchando a una trabajadora sexual contando sus opiniones. Claro, entonces ahí fue como, bueno, cómo buscarle la vuelta, ¿no? Cómo poder empatizar con ese público, cómo llegar al corazón, cómo sensibilizarlo. A mí
en amar, como me cuesta mucho como hablar como de mi historia, ¿no? Intentamos siempre no hablar de las historias personales de las compañeras, sino eh, como hablar más desde lo colectivo, ¿no? En qué nos atraviesa a todas por igual. Entonces acá era como sacar un poco de mi historia personal. Esto, cómo se lo dije a mi mamá, cómo se lo dije a mi hijo, qué representó eso para mí. Y eso nunca lo dije en ninguna charla. Cuando se la leí a mis compañeras, yo dije, miren, yo se la voy a leer. Si a ustedes no les gusta, yo le digo a ellos que no. Y ya está. Y ellas me dijeron, no, está buenísimo. O sea, eh, está buenísimo porque le llegamos al corazón desde otro lado. Claro. Y entonces ahí también aprendimos eso, de que tenemos que tener distintas estrategias con la diversidad de público y no desaprovechar la posibilidad. La única posibilidad que nosotras tenemos para llegarle a ese público de la TED es subiéndonos al escenario y cambiándole por lo menos la visión que tiene. No sé, el día de mañana, cuando vayan por la calle y vean a una trabajadora sexual, sepan eso, que somos mamá, que somos mujeres, que somos trabajadoras, todas las dificultades que tenemos y que empaticen un poco más para con nosotras, ¿no? Entonces, por eso, nada, eso es lo que aprendimos. Es genial. Como sabes, uno de los Ujú, objetivos de hacer TEDx Río de la Plata, yo diría, el principal objetivo es sembrar nuevos temas de conversación. ujú, Y este es un tema tabú, es un ujú, tema del que no se habla mucho, ni los políticos ni los ciudadanos en ujú, general, y estoy seguro de que tu charla va a generar un montón de conversaciones entre la gente que te escucha ahí en vivo, que lo vea por internet, que vea después el video, ujú, así que sospecho que va a ayudar mucho a por lo menos sembrar la conversación. No sé si va a lograr ujú. avanzar la causa, pero creo que un paso importante va a ser Sí. sembrar la conversación, que está buenísimo. Georgina, quiero hacerte preguntas muy cortitas. Las preguntas son Ujú, cortitas, pero vos tomate todo el tiempo que quieras, obviamente, para responder. La primera pregunta es la del viaje en el tiempo. Imagínate que tenés un amigo que ujú. inventa una máquina del tiempo que te puede llevar al año y al lugar que vos quieras, pero tu amigo te dice, te la dejo usar solo una vez. Es un amigo un poco tacaño. Y te Ujú. dice, vas a poder ir ida y vuelta a un año, a un lugar que vos quieras. ¿A dónde irías? ¿Al pasado, al futuro? ¿A qué lugar? ¿A qué año? ¿Dónde te gustaría ir? Em, Al futuro. ¿A qué querrías ver? ¿Qué te da ganas de ver? Nada, cuando llegue a los 60 años a ver si me puedo jubilar como puta o no. Buenísimo. Está genial. Buenísimo. Eh, ¿qué sentís que sabés vos, Georgina, que la mayoría de la gente no sabe, pero estaría bueno que supiera? No entendí la pregunta. A ver, te lo digo no. Algo que vos sepas, Ujú. que sentís que la mayor parte de la gente que nos rodea no tiene la más pálida idea, pero que estaría bueno que supiera. Por ejemplo, un ejemplo sería cómo trabaja una trabajadora sexual. Eso es algo que vos sabés, no sé si estaría bueno que todo el mundo supiera, puede que sí, puede que no. Pero hay algo que vos sabés que estaría bueno que mucha gente sepa. No, por ahí lo que yo sé es nada, los daños que hacen vivir con prejuicios, ¿no? Y por ahí quisiera eso, como que cada uno destierre los prejuicios que tiene, tanto para con el resto como para ellos mismos o para ellas mismas, y que puedan vivir como una vida un poco más, ¿no? Más libre, en ese Y libre y sentido. relajada quizás. Porque a veces Claro. nos hacemos tanto drama por estas cosas Ujú, justamente por los prejuicios, ¿no? ujú. Es genial. Eh, ¿Hay algo que hayas cambiado de opinión recientemente? ¿Algo que pensabas algo y ahora pensás algo distinto? Em, sí, yo pensaba que el feminismo era algo malo. em, porque tuve esa mala experiencia. Y después cambié de opinión con el tiempo y me hice feminista porque entendí eso, que no hay un único feminismo, que hay muchísimos feminismos, que las trabajadoras sexuales somos feministas, que luchamos esto por la autonomía verdadera de las mujeres y el poder de decisión sobre nuestros propios cuerpos. Y me parece eso, que también está un poco como
cambiando en la sociedad esa mirada que se tenía con el feminismo, que se sigue teniendo, ¿no? Esta cosa de decir, eh, nada, como que las feministas somos, que queremos cambiar todo, y en realidad sí, queremos cambiar todo, todo lo que nos deja a nosotras las mujeres y a las mujeres trans, a las lesbianas, a las bisexuales, en mayor desigualdad social. Entonces ahí sí cambié. Y entiendo que estás escribiendo un libro sobre esto, ¿no? Sí. Uh-huh. Contame algo del libro, que va a hablar, supongo que va a hablar de todo esto, ¿no? Sí, es un libro que recopila así, como relatos en primera persona, esto de la experiencia desde la organización como trabajadoras sexuales, la discusión en algunos espacios, bueno, en espacios académicos, en espacios feministas, pero también otras cosas de la cotidianidad de la trabajadora sexual, que por ahí no está tan presente en la sociedad, ¿no? Esta cosa de que nosotras, nada, somos mamás, tenemos 10.000 problemas, no por ser trabajadoras sexuales, sino por ser mujeres, entonces como para que muchas mujeres también empaticen desde ese lugar, porque nosotras los problemas que tenemos en la vida diaria no es por el trabajo sexual, es porque somos mujeres y nada, y nacimos así, en esta sociedad tan desigual, y después tienen relatos así de historias con los clientes, no para defensa de los clientes, sino para que vean que las trabajadoras sexuales ponemos nuestras condiciones, que las trabajadoras sexuales tenemos también nuestras limitaciones, nada, que generamos estrategias de autocuidado, de sororidad entre nosotras para cuidarnos ante la ausencia del Estado, y que la relación cliente-trabajadora sexual no es una relación de la sumisa versus el violento, sino es una relación de cliente y de una mujer que decide ejercer el trabajo sexual. Entonces también tiene mucho de esas historias. ¿Ya tiene título tu próximo libro? Sí, se llama Puta y Feminista. Puta y Feminista. Uh-huh. ¿Cuándo sale, sabes? En abril del año que viene. Ah, ya está. Sí. Casi. Uh-huh. Bueno. ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow? Tiene que ser No, con lo que sea de la vida. Con la vida. No, lo que por ahí lo que nos sorprende es no sé, últimamente lo que nos sorprende a nosotras, a mí se me hace muy difícil hablar de vos sola. Claro, siempre es todo. Me encanta, porque hablas en plural, claro, mucho. Todo en plural. Tenés una sensación de colectivo muy grande. Por ahí lo que nos sorprende es que de un tiempo a esta parte, no sé, hay un montón de jóvenes sobre todo que se ponen por ahí como las remeras nuestras, ¿no? De puta feminista o el pin de puta feminista. Y eso la verdad que nos sorprende un montón porque nosotras hace 6 años atrás, o sea, y era impensado ponernos una remera que diga puta feminista porque lo ocultábamos a nuestra familia. Así que imagínate, o sea, ni siquiera nos identificábamos con eso. Y que hoy por hoy vengan como chicas mucho más jóvenes poniéndose su remera tan visible nos sorprende un montón. Decir, bueno, algo está cambiando, ¿no? Y por ahí hay un montón de compañeras de Amar que iniciaron justamente ese camino para que eso algo cambie. Y eso a veces como que nos sorprende y tratamos como de entender como qué es lo que pasó ahí, ¿no? Y mucha gente dice, no, bueno, son ustedes lo que pasó. O sea, ustedes hablando, ustedes luchando, ustedes visibilizándose, ustedes mostrándose en todos los espacios, intentando incidir. O sea, son ustedes las que están cambiando, ¿no? Y eso nos alegra un montón, por un lado, nos sorprende también un montón, porque es eso, es que otra persona se ponga tu identidad política y la luzca con orgullo, es como decir, ¿qué pasó ahí? Porque esa identidad política es mía y hace 10 años atrás yo la ocultaba y me avergonzaba por eso. Y ahora qué pasó que esa otra la pueda lucir con tanto orgullo, ¿no? Y bueno, y es esto lo que nos dicen las personas que tenemos a nuestro alrededor. Esta cosa de decir, bueno, son ustedes lo que pasaron. Qué bueno. ¿Hay algún libro o alguna lectura que te haya influido? Hay varios. Hay uno... lo que nos sucede ahí es que todo lo que se escribió sobre prostitución se escribió desde afuera. No se escribió desde otras personas que utilizaron un poco a la trabajadora sexual como sujeto de estudio, ¿no? Y tesis, y informes académicos,
Entonces, a mí lo que me sucedió es que cuando yo comencé a buscar lecturas sobre prostitución, nada de lo que yo leía empatizaba conmigo. O sea, todo lo que yo leía era muy lejano a lo que nos sucede a nosotras, ¿no? Nos ponían en esto, de la mujer triste, en la mujer víctima, en la mujer un poco más era como la enmudecida que no hablaba, ¿no? Y como que necesitaba como de otras personas para que hablen por ella. Entonces, a mí eso me molestó, nos molesta a nosotras un montón, digamos, que se haya escrito durante un montón de tiempo, un montón de cosas sobre nosotras, pero sin nosotras. Entonces, eso también es como no explotar la estigmatización de la otra, justamente porque la otra no está organizada, porque está estigmatizada, porque está atravesada por la vergüenza y demás. No que muchas otras personas hayan hecho su propio camino hablando por nosotras. Son muy pocas las lecturas y una de ellas se llama Teoría King Kong, que la escribió sí una trabajadora sexual, una escritora francesa. Y después otra que se llama Devenir Perra, que lo escribió una feminista que no es trabajadora sexual, pero sí que en su libro se llama Irsi Arciga, que sí en su libro hace entrevistas a trabajadoras sexuales. Entonces, esas entrevistas a esas otras trabajadoras sexuales en ese caso de Europa, digamos, como que me empatizó más porque me sentí como muy reflejada en las situaciones que ellas vivían a diario. O sea que tu libro va a ser bastante único. O sea, no hay Sí, muchos no hay antecedentes. muchos libros. No, acá por lo menos en Argentina no hay. No hay. Hay un montón de libros que se han escrito sobre la trata de personas, sobre la prostitución, sobre el mercado sexual, pero te vuelvo a decir, con un nivel de academicismo que tenés que tener un diccionario para poder transcribir la palabra. Eso es lo que nos pasa a nosotras, no poder entenderlo y que no sea una lectura comprensiva y que aún así no se vea reflejado como en nuestra cotidianidad. Viste que los seres humanos nos encanta contar anécdotas. Cuando te juntás con amigos, con familia, en la mesa. O sea, hay mucho no sabes lo que me pasó y uno cuenta una anécdota. ¿Vos tenés anécdotas que solés contar? ¿Anécdotas de qué? ¿De mi vida o de mi ¿Cuáles son trabajo? tus anécdotas? De lo que sea. ¿Cuáles son tus anécdotas favoritas? No, bueno, de mi trabajo, pero lo que pasa es que es muy difícil que yo las cuente tan abiertamente a las anécdotas por ahí entre compañeras. Entre compañeras sí, cuando nos juntamos nos contamos las anécdotas con los clientes. Contá alguna que te animes a contar si tenés ganas. Alguna que puedas contar. Pero tiene que ser divertida. No, lo que vos quieras. Ah. La que tengas ganas de contar. Nada, una, a ver, pero tengo que No importa. pensarla. No, bueno, no te voy a contar de un cliente porque no encuentro ninguna adecuada. No sé, de mi vida tiene que ser. Lo que vos quieras. Puede ser de un cliente, de tu vida. Y si no, podemos pasar a otra pregunta, ¿no? Bueno, pasa otra pregunta mientras me la cuento. Dale, después si se te ocurre alguna... Quizás te la puedo preguntar de otra manera con clientes. ¿Qué es lo más raro que te pasó que puedas contar? Ah, bueno, ahí sí ves, ahí. Ahí está. Es otra manera de Claro. encararlo. ¿Qué es lo más raro que me pasó con un cliente? Que una vez uno me pidió que recolecte en una heladera chiquitita, esas las que se llevan a la... No tan como la heladera que te llevas a la playa, más chiquitita. Que recolecte preservativos usados, obviamente, ¿no? Obviamente que yo no pregunté para qué, porque era mucha plata la que se me ofrecía, entonces era mejor no pregunto, porque la plata me convenía. Yo dije, bueno, esto seguro va a ir a un banco de semen, eso fue lo primero que dije. Era muy difícil, digamos, lo hice con mis clientes de más confianza, de sacar el preservativo, hacer un nudito y meterlo en esa laderita. Los clientes se reían, decían, anda a saber para qué quiere eso. Entonces me citó un día cuando tenía que juntar 12, que eran los que entraban en ese recipiente. Me citó un día en la casa por Belgrano. Yo dije, bueno, voy, dejo esto y me voy. Y en realidad no, él me estaba esperando para que yo me ponga guantes en las manos y que agarre cada envoltorio, cada preservativo y se los tire en el cuerpo. Y él, digamos, mientras se masturbaba y llegaba al orgasmo,
Entonces eso fue como la primera vez que me sentí como, nada, como muy sorprendida de decir cuán amplia es las fantasías que tienen los seres humanos, ¿no? Y qué mal que por ahí, esto va a ir en contra de mi trabajo, ¿no? Pero quizás esa persona está pagando porque claramente si le vas a pedir a alguien que te haga eso, no va a querer. O sea, esa persona, ese cliente tenía novia hace muchos años y yo en un momento, cuando ya empezó a ser constante esto, en un momento le dije, ¿por qué no le pedís a tu novia esto? Y me dice, vos estás loca. Mi novia, si yo le pido esto, me va a decir que soy un loco, que soy un montón de cosas y me va a dejar. Entonces ahí dije esto como, bueno, qué tan mal estamos como sociedad de no poder abrirnos a la posibilidad de pensar que las fantasías sexuales son tan amplias y que bueno, a mí ni me gusta eso que él hizo, pero no soy quien para juzgarlo, ¿no? Y decir eso, a él le gusta eso, a mí no me gusta, pero bueno, de eso se trata la sexualidad, de que cada uno la viva a su manera. Y ahí entendí eso. A mí me va a parecer loco, a vos también, pero yo vi que él disfrutaba, que a él le encantaba, y ahí sí me sentí como diciendo, bueno, qué bueno que yo le esté haciendo, dándole la posibilidad a esta persona que disfrute su sexualidad como quiere realmente y no la tenga que esconder y no la tenga que ocultar por miedo nada, al rechazo o a la vergüenza que pueda causar. Georgina, muchas gracias. Me encantó conversar. Espero que la hayas pasado bien y éxitos con tu charla. Bueno, gracias. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde me junto a conversar con gente que admiro para aprender de ellos y así seguir aprendiendo durante toda la vida. Aprender de Grandes está disponible tanto en audio como video y pueden suscribirse haciendo clic acá abajo. Los espero en Aprender de Grandes para seguir aprendiendo durante toda la vida.